Como ha dicho Carlos al principio, hoy se celebra en el mundo la resurrección de Cristo y nosotros no podemos vivir ajenos a la realidad social en la cual estamos inmersos, en la cual estamos viviendo, y creo que es un buen momento también para hablar sobre la resurrección y sobre todo sobre el poder que la resurrección de Jesús supuso para el cristianismo de entonces, para los cristianos de entonces y para todos nosotros hoy en día. En aquel tiempo en el cual Jesús murió, pues la noticia de que Él había resucitado, de que estaba vivo, empezó a divulgarse entre medio de sus seguidores. Muchos de ellos al principio tenían dudas, pero otros empezaron a coger la noticia con entusiasmo porque se empezaron a acordar de algunas cosas que Jesús había dicho mientras estaba vivo. Pero hubo apóstoles que no creyeron en la resurrección de Jesús. Ahí tenemos el caso de Tomás. Pero una cosa sí es cierta, que todos aquellos que tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado, sus vidas fueron transformadas. Sus vidas fueron un antes y un después. Ya no siguieron siendo lo mismo. Y espero que esa experiencia de la resurrección que nosotros como cristianos vivimos con toda intensidad, realmente también suponga una transformación en la vida de cada uno de nosotros. En el texto que ha leído nuestro hermano Carlos, vemos los cambios que tuvieron lugar en la vida de las personas. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú has tenido ese encuentro personal con el Cristo resucitado? Y si lo has tenido, ¿qué ha supuesto en tu vida? ¿Ha supuesto un cambio o sigues viviendo como si Cristo estuviera en la tumba? Nosotros no estamos aquí en base a un Cristo muerto. Estamos en base a un Cristo vivo. Si no, no tendría ningún sentido porque hubiera sido un hombre más que hubiera muerto. Pero sin embargo, su resurrección nos demuestra que Cristo era más que un hombre. Cristo también era Dios. Cuando Cristo resucita, se producen unos cambios, como he dicho, en aquellas personas que tienen ese encuentro con Él. Uno de los primeros cambios es que sus discípulos pasan del miedo al valor. Sabemos que Cristo resucitó el domingo, por eso nosotros celebramos el domingo y no el sábado, porque el sábado celebra una antigua creación y el domingo una nueva creación. El domingo empezó a llamarse así por el día del Señor, Dominus, y lo vemos en Apocalipsis. Y es un día que nosotros, los cristianos, hemos elegido para adorarle, para conmemorar como un acto de victoria, de triunfo, la muerte, pero sobre todo la resurrección de Jesús. Jesús resucitado se apareció al menos en 5 ocasiones en aquel primer día de la semana, en aquel domingo. Se apareció a María Magdalena, a otras mujeres, nos dice Mateo, a Pedro, a los discípulos que iban por el camino a Emaús y a otros discípulos, a otros apóstoles, con excepción de Tomás. Al siguiente domingo Jesús se volvió a reunir con ellos y ahí ya sí que estaba Tomás. La manifestación del resucitado, como digo, transformó el miedo de los discípulos en valor. ¿Cómo transformó nuestro Señor el miedo de los discípulos en valor? Dice el texto que Jesús vino a ellos. Jesús fue a ellos. No sabemos dónde estaban estos 10 hombres, porque faltaba Judas y faltaba Tomás. Pero eran hombres que estaban con miedos, reunidos en una sala, con las puertas cerradas. Pero Jesús, sabiendo cuál era su situación, su condición, dice el texto que se acercó, que fue a ellos, y entró en el cuarto en el cual estaba, y entró de una manera distinta, porque no tuvo necesidad de abrir las puertas. No entró un cuerpo fantasma, sino que era un cuerpo sólido. Por eso Jesús les pidió que les tocara, y que incluso Él comió pescado para demostrar que el cuerpo que entraba era un cuerpo también carnal, pero era un cuerpo distinto, era un cuerpo diferente, que ya no estaba limitado por lo que nosotros llamamos las leyes de la naturaleza. Es impresionante que los discípulos estuvieran llenos de miedo. Las mujeres les habían informado de que Jesús estaba vivo
Y los discípulos de Maús añadieron ese testimonio de las mujeres que ellos la habían visto, que ellos habían llegado a compartir el pan con él. Es probable que además Jesús se hubiera aparecido personalmente a Pedro en algún momento antes de este momento en el cual estaban allí encerrados. Por lo tanto, por ello no sorprende que Jesús le reprochara en esta ocasión su incredulidad y su dureza de corazón a los discípulos. Era algo que ellos ya venían oyendo de gente que le había visto a Jesús, pero sin embargo seguían con miedo, encerrados allí en el aposento alto. Su palabra, sin embargo, su primera palabra hacia ellos no fue una palabra de reproche, fue el saludo tradicional, shalom, paz. Podría haberle reprendido por su infidelidad y por su cobardía durante el fin de semana anterior, pero sin embargo Jesús no lo hizo. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 103, versículo 10, Él no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él saludó con lo que significaba la obra de la cruz. Y la obra de la cruz significa paz. Y el mensaje que Jesús quería que sus discípulos llevaran a los demás era también el evangelio de la paz. El hombre, como sabemos, había declarado la guerra a Dios. Pero sin embargo, Dios dice que hay paz entre los hombres de buena voluntad, entre las personas que creen en Él. Jesús no solo fue a ellos, sino que les volvió a dar seguridad, mostrándoles sus manos heridas y su costado, dándoles así la oportunidad de descubrir que en verdad era su maestro el que estaba delante de ellos y no otro o un fantasma. Pero las heridas eran algo más que mera identificación. Era también mostrarles a los discípulos el precio que había tenido que pagar por la salvación de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, para que ellos y nosotros volviéramos a tener paz con Dios. La base de toda nuestra paz se halla sin ninguna clase de dudas en la persona y en la obra de Jesucristo. Él murió por nosotros, tenerlo claro. No murió por un capricho, no murió por algo que tenía que hacer, por algo que no sentía, sino que murió de nosotros, por nosotros, pero también resucitó de los muertos en victoria. Y ahora nosotros podemos estar tranquilos, sabiendo que las promesas que Él hizo, igual que aquella promesa de su resurrección se había cumplido, también se iban a cumplir entre nosotros. En nuestros miedos no podemos dejar fuera a Jesús. Él viene y mora en nosotros y con gracia nos da seguridad mediante su palabra. Él declara firmemente y con total seguridad, como dice Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Es decir, Él cumplió. Él fue fiel. Dijo que iba a morir por nuestros pecados. Murió. Pero también dijo que iba a resucitar para que al igual que Él resucitó, nosotros también vayamos a resucitar con vida eterna cuando estemos después de nuestra muerte. La presencia del resucitado tuvo como propósito principal darles valor, pues tenía para ellos una tarea que realizar. No se había aparecido solo para animarles, sino para darles el poder para llevar a cabo, a completar la obra a la que el Padre le había enviado a Él. Jesús vino a esta tierra con una misión que Él hizo, pero una misión que todavía había que seguir completando, había que seguir desarrollando. Dice Juan en el versículo 21 del capítulo 20, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, no ha resucitado para decir, ya está hecho. No, el Padre me envió para hacer algo, para morir por vosotros. Pero yo he cumplido. Ahora os toca a vosotros cumplir vuestra parte. Y es llevar las buenas nuevas de la resurrección, de la salvación de Cristo a los demás. Tenemos que tener presente que no solo los discípulos originales que estaban allí habían recibido esta comisión. La comisión de llevar las buenas nuevas de salvación no supuso una ordenación formal al ministerio de nadie en particular, sino que fue una declaración para todos y cada uno de sus seguidores. La tarea de la evangelización es para cada uno de nosotros y para la Iglesia en su conjunto.
No podemos decir que ese envío era simplemente para los apóstoles, para los discípulos que estaban aquí. Es un envío para ti, para mí, para todos y cada uno de nosotros de seguir compartiendo la resurrección de Cristo. Por ello nosotros debemos tomar el lugar que nos corresponde a cada uno en este mundo. Tenemos que coger este maravilloso privilegio, esta maravillosa responsabilidad que nos brinda nuestro Señor Jesucristo para decirles a los demás que al igual que el Padre le amó a Él, a Jesús, también nos ama a cada uno de nosotros y que estamos en el Padre tal y como Él lo está. Igualmente nos debe enorgullecer darnos cuenta que aún no siendo nada, Cristo nos ha enviado al mundo tal como el Padre lo envió a Él. Qué importante y tremenda responsabilidad es esta, la de llevar el mensaje de salvación, el poder de la resurrección a otros. ¿Tú te sientes dichoso con conocer a Cristo? ¿Tú te sientes tranquilo, te sientes alegre sabiendo lo que significa la resurrección de Cristo? ¿Sabiendo el poder que hay detrás de ella? ¿Sabiendo la esperanza que tienes? ¿Que la vida no se acaba aquí en esta tierra? Pues si tú tienes estos sentimientos, es una gran responsabilidad que nosotros podamos compartirlos con otros, aún no siendo nada, porque muchos de nosotros no nos sentimos nada. A veces nos sentimos muy insignificantes comparados con el desafío del mundo, pero nos debe enorgullecer que Cristo nos haya enviado a nosotros, porque Él sí confía en nosotros. Por eso nos envía a nosotros, para que nosotros compartamos la obra de la cruz que Él hizo allí en su tiempo. Debió haber supuesto mucha alegría para los discípulos el darse cuenta de que a pesar de sus muchos fracasos, Cristo les encargaba el predicar su palabra, el transmitir su testimonio, el dar a conocer su obra. A pesar de que muchos de ellos le habían abandonado en esos momentos tan duros por los que tuvo que pasar antes de la crucifixión. Habían huido, pero sin embargo Cristo dice, no pasa nada, todo eso está olvidado, os entiendo, porque sé de la humanidad de cada uno de vosotros. Pero vosotros vais a ser de ahora en adelante mis representantes. Acordaos que incluso Pedro le había negado 3 veces, pero sin embargo Pedro sería el quien unos días después iba a predicar la palabra a miles de personas que allí iban a estar presentes. Miles de personas que se convirtieron por el testimonio de un hombre que le había negado y de un hombre que ahora estaba ahí encerrado en el aposento alto con miedo. Jesús fue a ellos, vino a ellos y les dio seguridad, pero no solamente les dio seguridad, sino que también les capacitó por medio del Espíritu Santo. Juan, en el versículo 22 del capítulo 20, nos recuerda un tanto a Génesis 2:7, cuando Dios puso en el primer hombre el aliento de vida. Tanto en hebreo como en griego, la palabra aliento significa espíritu. El aliento de Dios en la primera creación significó vida física, y el aliento de Jesucristo en la nueva creación que por su muerte se originó significa vida espiritual. Los creyentes iban a recibir también el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, y así recibirían poder. Varones hermanos, cuando Pedro predica, ¿qué debemos hacer? ¿Creéis en Jesús? Sí. Arrepentíos de vuestros pecados, bautizaros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cristo siempre pensando en los suyos. Cristo siempre pensando en nosotros. Él se fue, pero no nos dejó huérfanos. Nos mandó al Espíritu Santo, nos mandó al Consolador. ¿Qué demuestra eso? Demuestra un amor inimaginable de Jesús hacia nosotros, sabiendo que la vida que nos esperaba no iba a ser una vida fácil, queriendo llevar sus promesas, queriendo llevar su palabra a los demás, queriendo vivir una vida cristiana. Pero dice, no estáis solo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, y nos envía el Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Sí lo tienes. ¿Cómo no lo vas a tener? Cuando tú te bautizas, el Espíritu Santo, cuando sales del agua, desciende sobre ti, como Él lo hizo sobre Jesús.
El Espíritu Santo, dice el texto, que cuando Jesús sube del agua, el Espíritu Santo se posa sobre él. Se posó, se quedó en Jesús. No fue un posar momentáneo por un tiempo determinado. Fue un quedarse ahí con él, con Jesús, para que Jesús pudiera cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Y por eso cuando tú te bautizas, también recibes el poder del Espíritu Santo, para que puedas llevar a cabo la misión, el envío que Jesús quiere que cada uno de nosotros llevemos hacia adelante. Amén. Es incorrecto enseñar que Juan capítulo 20, versículo 23 da a entender que Jesús les dio a un cuerpo selecto de personas el derecho a perdonar pecados. Jesús había dicho anteriormente palabras similares, pero no estaba apartando a los discípulos y a sus sucesores, es decir, a nosotros, como una élite espiritual para tratar con los pecados del mundo. Recordad que Él había estado con los discípulos y faltaba Tomás. Por lo tanto, cuando Jesús dice que se perdonarán los pecados, no se está refiriendo a algo que nosotros tengamos poder para hacer. Cuando los primeros creyentes salían al mundo anunciando la buena nueva de salvación, ¿qué es lo que pasaba? Que si los pecadores creían en Jesucristo y se arrepentían, sus pecados les serían perdonados. ¿Y quién puede perdonar pecados? Pues lo dice Marcos capítulo 2:7, solo Dios puede perdonar pecados. Lo que ocurre es que cuando nosotros anunciamos el mensaje de perdón incluido en el mensaje de salvación, Dios es el que realiza el milagro del perdón de los pecados. Si los que escuchan la palabra, porque nosotros les predicamos, porque nosotros les hablamos, creen en Jesucristo, ellos reciben el perdón de pecados, pero no porque nosotros tengamos poder para perdonar pecados, sino que nosotros simplemente compartimos que el creer en Jesucristo y aceptarle como Señor en su vida significa también perdón de pecados. Eso es lo que significa. Si tú crees en Jesús y estás cargado de pecados, decir, tienes perdón de todos tus pecados por creer en Jesús. No porque nadie, ningún sacerdote, ningún pastor, ni ningún evangelista tenga poder para perdonar pecados. Después de la presencia de Jesús, después del envío y después de haber recibido el soplo en la vida de los que estaban allí temiendo, ellos ya tenían tranquilidad porque sabían que Cristo estaba allí con ellos. Sabían que la paz de Dios y la paz con Dios era algo pleno en sus vidas. Tenían una comisión y el poder para cumplirla. Se les había dado el privilegio de llevar al mundo entero las buenas nuevas del perdón. Todo lo que tenían que hacer ahora era simplemente quedarse en Jerusalén esperando a la llegada del Espíritu Santo. Pero por eso, esos hombres temerosos que habían abandonado a Jesús, esos hombres que estaban allí encerrados, cuando Jesús entra de nuevo en sus vidas, cuando le ven, se vuelven invalientes, porque en ellos se confirma que Cristo no estaba muerto, sino que Cristo estaba vivo. Y si Cristo había vencido algo que nadie podía vencer, que era la muerte, significaba que Cristo era Dios. Amén. Y significaba que al igual que Cristo había tenido poder para derrotar a la muerte, ellos en Cristo iban a tener poder para derrotar también a la muerte. ¿Te da a ti poder saber que Cristo vive? ¿Te da confianza saber que Él vive? ¿Te da fortaleza saber que Él está en ti? ¿Te da esperanza el saber que las promesas que Él ha hecho se van a cumplir también? Esto es lo que significa la resurrección. Que todo lo que Jesús dijo se va a cumplir. Amén. Todo y cada una de las cosas que Cristo dijo se van a cumplir. Hemos visto cómo los discípulos pasaron del temor al valor. También vamos a ver en los versículos 26 y 28 cómo uno en concreto pasa de la incredulidad a la confianza. Este en concreto es Tomás. Os podéis preguntar por qué Tomás no estuvo con los otros discípulos cuando ellos estaban allí reunidos en la noche del día de la resurrección. ¿Qué le pasaba a Tomás? ¿Estaba desilusionado? ¿Realmente pensaba que todo se había acabado allí en la cruz? No lo sabemos.
Pero una cosa sí sabemos, y es que cuando estamos desalentados y derrotados es cuando más necesitamos rodearnos de amigos, de personas. ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? No te quedes en casa. No te quedes en tu habitación encerrado. Sal. Rodéate de amigos, de personas que te quieren. Comparte con ellos qué es lo que te abruma. Pero no te quedes solo. Tomás se quedó solo y siguió viviendo en la duda durante una semana más, porque no fue a buscar el calor de los otros apóstoles. La soledad solo alimenta el desaliento y contribuye a que nos hundamos, a sentir lástima por nosotros mismos, que a veces es lo peor porque nos impide avanzar y seguir hacia adelante. Tal vez Tomás tenía miedo, aunque por textos bíblicos sabemos que él era un hombre valiente, era un hombre que estuvo dispuesto a ir a Judea y a morir con el Señor. Además, en otros textos se nos dice que Tomás era un hombre inclinado a lo espiritual, que le gustaba saber y buscar la verdad, que no se avergonzaba de hacer preguntas. Pero lo que sí que parece es que Tomás tenía una perspectiva pesimista de la vida. De hecho, a Tomás se le llama como el que duda, pero Jesús nunca le reprendió, fijaros, por sus dudas. Las dudas no son malas. Lo que Jesús le reprocha es su incredulidad. Y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. No le dijo, no tengas dudas, porque Dios nos ha dado esto para pensar y a veces nos vienen dudas. Eso no es malo. Lo malo es que esas dudas no se conviertan en incredulidades. La duda a menudo es un problema intelectual. Queremos creer, pero a veces no podemos, por las cosas que vemos en nuestra vida, por los problemas, por las preguntas que nos vienen a la cabeza. La incredulidad es, sin embargo, un problema moral. Sencillamente decidimos no creer. No entiendo esto, no sé cómo ocurren estas cosas, pues no creo. ¿Por qué no crees? Porque no entiendes. ¿Y qué? Ten dudas, pero eso no significa que no tengas por qué creer así o no tengas que creer. ¿Qué es lo que Tomás no creía? Los informes de otros que no creía, los informes de otros que decían que Jesús estaba vivo. En griego, la forma del verbo decir en Juan 20:25 quería decir que los discípulos le seguían diciéndole que habían visto al Señor Jesucristo. Es decir, él no quería creer. No quería creer. Por eso decía que no seas incrédulo, sino creyente. Muchos le habían hablado de que Jesús ya había resucitado. Las mujeres, los discípulos de Maús, le habían contado las cosas que habían visto acerca de Jesús. Pero sin embargo, él seguía sin creer. Por un lado, admiramos a Tomás por querer tener una experiencia personal con Jesús. Pero por otro lado debemos notar su culpa a querer poner condiciones al Señor Jesús. Como la mayoría de las personas en su día, Tomás tenía dos nombres. Era conocido como Tomás, que en en griego, y en arameo Dídimo. Y los dos quieren decir gemelo. Es decir, parece ser que Tomás era gemelo. Oye, pues mira, esto nos vale para aplicarlo también a nosotros, porque a veces alguno de nosotros podríamos ser el gemelo de Tomás. ¿El gemelo de Tomás en qué? En la duda. En las dudas, en las incredulidades que pueda haber en nuestras vidas. Por otro lado, Tomás nos sirve de advertencia para todos nosotros. ¿Para qué? Para que no dejemos de reunirnos con el pueblo del Señor en el día del Señor. Tomás no estaba reunido en el día del Señor y se perdió la bendición de haber visto a Jesús, de haber resuelto sus dudas una semana antes de lo que le tuvo que resolver, una semana antes que tuvo que estar, una semana después, viviendo lleno de ansiedad. Cuando tú no te reúnes un día del Señor, también te puedes perder las bendiciones que ese día Dios tiene para la iglesia. Por eso es importante que te reúnas en el día del Señor. Que no te venza la pereza, que no te venza las dudas, que no te venza el pesimismo de la vida. Porque nunca sabemos qué es lo que Dios va a proveer ese día para ti. Dios hoy está hablando para todos, pero cada uno lo está recibiendo de una manera particular. Porque Dios tiene esa virtud de que las palabras son las mismas, pero llegan de diferente forma a cada uno. Mucha gente dice, este mensaje me ha llegado, y tiene necesidades distintas.
¿Por qué? Porque Dios sabe llegar a cada uno conforme a la necesidad. Por eso no te pierdas los días del Señor. Ahora estamos en pandemia, ahora estamos en confinamiento y tenemos que limitar la asistencia. Pero en lo que puedas, ven. Y cuando se levante, los domingos, siempre en la presencia del Señor, para recibir las bendiciones de Dios. Pero bueno, Tomás por lo menos tuvo el detalle de no dejar muchos domingos sin ir a reunirse. Y se reunió al domingo siguiente. Los otros discípulos ya le habían contado lo que habían visto, que habían visto las manos de Jesús y el costado abierto. Así que Tomás fue para ver si también lo veía. Tomás, fijaros, había estado presente cuando Jesús resucitó a Lázaro. Así, ¿por qué Tomás puso en duda la propia resurrección del Señor? Él quería ver para creer. Es lo que dice, ver para creer. Las palabras de Tomás nos ayudan a entender la diferencia entre duda e incredulidad. La duda dice, no puedo creer, hay demasiados problemas. La incredulidad dice, no voy a creer a menos que me des la evidencia que exijo. ¿Entendéis? La duda dice, no puedo creer, quiere creer. Y hay mucha gente que quiere creer, pero hay otros que dicen, no voy a creer salvo que haya evidencias. ¿Qué necesitaba Tomás? ¿Qué pasa? ¿Que si Tomás no veía a Jesucristo resucitado, Cristo no había resucitado? Cristo había resucitado, ¿lo hubiera visto o no lo hubiera visto? Y eso es lo que hace la ciencia. La ciencia dice, no, solamente existe lo que se puede demostrar. Pues no, hay muchas cosas que no se pueden demostrar, pero no significa que no existan. Y aunque Tomás no hubiera visto a Jesús, porque él necesitaba verlo para creerlo, ¿eso hubiese cambiado en algo la resurrección de Cristo? No lo hubiese cambiado. ¿Cuánta gente no vio a Cristo resucitado? Mucha gente no lo vio en aquella época. Pero sin embargo, Cristo había resucitado. Y nosotros no lo hemos visto. Pero ¿creemos en la resurrección de Cristo o no creemos? Creemos, ¿por qué? Creemos en el testimonio de los que nos dicen que ha resucitado, porque entendemos que su testimonio es verdadero. Creemos en las palabras de Jesús, porque sabemos que Él era un hombre bueno, que no mentía. Porque si no, no hubiera sido un hombre bueno, si hubiese mentido. Creemos en todas las pruebas, en todas las evidencias que hay, aunque nosotros no lo hemos visto, creemos que Cristo ha resucitado. Amén. ¿Cuántas veces creemos cosas que nos cuentan otros que nosotros no hemos visto? Muchas veces. ¿Pero qué? Pero el testimonio del que nos cuenta es verdadero. Y creemos en base a ese testimonio. Pero aparte de eso, ¿tú no sientes en tu vida personal algo interior cuando te encuentras con Cristo en la lectura de la palabra? Cuando asistes a la iglesia, cuando oras, ¿no notas algo? ¿No notas algo vivo en ti? ¿Sí o no lo notas? Pues eso, ¿qué más quieres? ¿Qué más evidencias quieres de la resurrección de Cristo? El sentir que Él está vivo. Cuando lees la Biblia 20 veces, 200, la has podido leer y siempre descubres algo nuevo. Dices, ¡ay! Esto, ¿y cómo no lo he visto hasta ahora? Porque esta palabra está viva. Está viva. Y nos habla en cada momento conforme a nuestras necesidades. Jesús conocía perfectamente a Tomás. Había oído las palabras que Tomás había dicho. Y por eso Él quiso decir, te voy a demostrar que es verdad. Aunque no necesito que tú me veas para que esto sea una realidad. Y asistió al próximo domingo y entró de nuevo con el saludo acostumbrado de Shalom, paz. Cuánta misericordia tiene nuestro Señor muchas veces al descender a nuestro nivel de experiencia para alzarnos a donde debemos estar. El Señor le concedió a Gedeón las pruebas de fe que pidió y le concedió a Tomás lo que pidió. ¿Quieres verme? Pues me vas a ver, para que no creas que yo soy un prepotente. Voy a que me veas, aunque no es necesario. No sabemos si Tomás, cuando Jesús le dijo que metiera sus dedos en sus manos, en su costado, lo hizo o no lo hizo. Pero ahí tenía la prueba viviente. Ahí estaba Cristo delante. Yo creo que no lo hizo. Ya hubiese sido demasiado osado, ¿verdad? Se lo estaba viendo como voy a palpar. Jesús le dijo de manera literal, Tomás,
deja de llegar de ser incrédulo y empieza a ser creyente. Jesús vio en Tomás un proceso peligroso que estaba obrando en su corazón y quiso detener ese proceso. Por eso se presentó. El mejor comentario de esto se halla en Hebreos 3, en donde Dios nos advierte con un corazón malo, contra un corazón malo de incredulidad. Y eso se estaba creando en el corazón de Tomás. Por eso Jesús fue, y porque quería cortar ese proceso, porque sabía que a lo mejor si no lo cortaba, ese proceso podía acabar con la vida espiritual de Tomás. No es fácil entender la psicología de la duda y de la incredulidad. Tal vez tiene que ver con rasgos de personalidad. Algunas personas son más creyentes, más confiadas que otras. Tal vez Tomás estaba tan deprimido que estaba listo a tirar la toalla, así que lanzó un reto y en realidad nunca esperaba que Jesús lo aceptara. En cualquier caso, Tomás se vio frente a sus propias palabras y tuvo que tomar una decisión. Juan capítulo 20, versículo 29 nos habla acerca del testimonio de Tomás. Tomás dijo al ver a Jesús: Señor mío y Dios mío. Esa es una declaración única de fe. No solamente le reconoció como Señor, que ya lo había reconocido porque por eso le estaba siguiendo, sino que también le reconoció como Dios. Señor mío y Dios mío. No solamente eres mi Señor, sino que eres Dios. Eres mi Dios. Ahora te incorporo yo a ti realmente como mi Dios. Ahora entiendo cuando tú decías que el Padre y tú eres uno. Ahora lo entiendo. Ahora tú eres realmente Dios. Es alentador saber que el Señor tuvo interés y preocupación personal por Tomás el incrédulo. Quería fortalecer su fe e incluir en las bendiciones que están guardadas para sus seguidores. Tomás nos recuerda que la incredulidad nos priva de bendiciones y oportunidades. La mayoría de los incrédulos, de las incredulidades, de las interrogantes de nuestra fe, por lo general, son evidencias de corazones endurecidos y no de mentes investigadoras que puedan tener duda, sino de gente que no quiere creer. Tomás representa el método científico de abordar la vida y no resultó. Si no veo, no creo. Pero Cristo, como he dicho antes, resucitó, aunque Tomás no lo hubiera visto. Tenemos que recordar que toda persona vive por fe. La diferencia está en el objeto de esa fe. Nosotros, los cristianos, ponemos la fe en Dios y en su palabra. Y creemos que Dios existe, que Dios es el creador del mundo y que todo lo que tenemos que conocer de Él está aquí revelado en la palabra por medio de Jesucristo. Pero los que estaban en el aposento alto también pasaron de la muerte a la vida. No debemos mirar a Tomás y a los otros discípulos y envidiarlos como si no pudiéramos experimentar en nosotros, en nuestras propias vidas, el poder de la resurrección de Cristo. Nosotros también podemos experimentar, como he dicho antes, ese poder. Por eso Juan escribió este Evangelio, para que gente de toda época pudiera conocer el milagro de la resurrección y saber realmente que Jesús era Dios y que el creer en Él supone tener vida eterna. Que el cree en mí tiene vida eterna. No es necesario, como vengo diciendo, ver a Jesucristo para creer. Sí, fue una bendición para los primeros creyentes ver a su Señor y saber que estaba vivo, pero no fue eso lo que les salvó. ¿Les salvó el ver a Jesús? No. ¿Qué les salvó? Creer en Jesús. Eso es lo que les salvó. Creer en la obra de Jesús en la cruz. Porque Jesús dijo: yo voy a morir por vuestros pecados. Y ellos lo creyeron. ¿Para qué? Para que vosotros que estéis muertos tengáis vida. Y ellos lo creyeron. Si hubieran visto a Jesús y no hubieran creído eso, no estarían salvos. Ninguno hubiera sido salvo. Por lo tanto, lo que salva no es ver a Jesús, sino creer en Jesús. Y el Evangelio de Juan, todo su énfasis lo tiene puesto en creer. Y hay casi 100 referencias en este Evangelio a la palabra creer, porque es lo importante. Nosotros somos hombres y mujeres de fe, que creemos, aunque no hemos visto, en lo que aquí se nos dice. Y nosotros hoy no podemos ver a Cristo físicamente. No podemos ver los milagros que Jesús hizo y que Juan menciona en su Evangelio. Pero el relato está ahí.
Y nosotros lo que necesitamos es creer en el relato. Dice Romanos que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. ¿Tú quieres creer? Oye la palabra de Dios. Y la fe vendrá realmente a ti. Las señales que Juan seleccionó en su Evangelio son pruebas de la divinidad de Cristo. Son señales importantes, pero como digo, las personas no son salvas creyendo en milagros, sino el creer en Jesucristo. Yo, aunque no viera ni un solo milagro, seguiría creyendo en Cristo. No necesito ver ningún milagro, de sanidad, de nada, no necesito, porque creo en lo que Jesús hizo y creo en lo que está revelado en la Biblia. Y sé que en aquel tiempo hubo milagros y que Jesús los hizo, pero hubo mucha gente que vieron los milagros, sin embargo, seguían sin creer en él. Así tenemos los judíos en Jerusalén, tenemos a Nicodemo. Nicodemo creyó en sus milagros, pero no le hizo salvo el creer en los milagros. Es decir, vemos otra serie de multitudes que seguían a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros, pero sin embargo le abandonaron después. ¿Por qué? Porque los milagros no son necesarios para la salvación. La fe en sus milagros es lo que nos debe llevar a la fe en la palabra y a la fe personal en Jesús como Salvador y Señor. Jesús mismo recalcó que la fe en sus obras, en sus milagros, era nada más que el primer paso hacia la fe en la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 36 al 40. El pecador, todos deben oír la palabra de Dios para ser salvo. Sobre Jesús se han dicho muchas cosas. Se han dicho que era un loco o que estaba engañando. Algunos de sus enemigos le tildaron de loco y de mentiroso. La mayoría de los que le vieron y escucharon concluyeron, sin embargo, que era único y diferente de todos los demás que habían conocido. ¿Cómo podía, os pregunto, un loco o un mentiroso realizar lo que Jesús realizó? ¿Cómo podía? Jesús no podía haber muerto en la cruz siendo un loco. Ni podía haber dicho que ha resucitado y no ha resucitado siendo un mentiroso. Sabemos que la obra de Jesús fue una obra que transformó vidas. Eso nos demuestra que no era loco ni mentiroso. Y ahí tenemos el testimonio de todos los que nos precedieron a nosotros. ¿Por qué moría la gente en el circo? ¿Por qué los apóstoles llegaron a entregar su vida? ¿Por qué? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué? Cuando fácil que hubiese sido negar. He dicho, no, que esto es mentira, que me lo he inventado todo. Que el César tiene todo el poder. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Y eso no lo podían negar. Ellos habían visto al resucitado. Y eso había transformado su vida de cobardes a valientes. Entonces, ese es el testimonio, la vida transformada de todos ellos, que nos tiene que llevar a nosotros a creer que la resurrección es verdad. Amén. Jesús afirmó ser Dios venido en carne, afirmó ser el Hijo de Dios, afirmó ser el Salvador del mundo. Y eso es, lo que era y lo que es. Juan no se contentó sencillamente con explicar un tema. Fue un evangelista que quería lograr un objetivo. Quería que sus lectores creyeran en Jesucristo, no simplemente porque creyeran, sino para que fueran salvos. Para que creyeran en la obra de la cruz. No para que creyeran en un Jesús histórico, como algunos dicen que existió y ahí se queda, sino en un Jesús divino, que murió en nuestro lugar para compensar la justicia de Dios por los pecados de cada uno de nosotros. Eso es lo que Juan quería, no solamente creer en que Jesús existió, sino que murió por tus pecados, para que tú pudieras ser salvo. Juan estaba escribiendo un evangelio para cambiar la vida de los hombres, no solamente para aportar un conocimiento, como nos puede aportar cualquier otro libro biográfico. Él quería escribir un evangelio que cambiara la vida de los hombres, que cambiara tu vida personal. Y vemos cómo el estado de ánimo en este evangelio de Juan de los 10 discípulos fue cambiando del temor al valor. Y el de Tomás, de la incredulidad a la confianza.
La realidad del resucitado fue la causa de todo ello. Ahora Juan, por medio de este relato, te invita a confiar en Jesucristo y pasar de muerte a vida. ¿Tú ya has hecho esto? ¿Ya lo has hecho? ¿Ya has confiado en Jesucristo? Amén. Amén. Disfruta de la experiencia de la resurrección. Disfruta de la vida eterna que tienes. Pero si todavía no lo has hecho, si todavía no has tomado la decisión, ¿por qué no lo haces hoy? Hoy es un buen día. El otro día, cuando bauticé a Fran, le dije, hoy es un buen día. Es Jueves Santo, que está puesto como el Día del Amor. El Jueves Santo es uno de los jueves del año donde se muestra el amor de Dios por nosotros. Un día de victoria. Pues hoy es un día también de victoria, es el día de la resurrección. ¿Estás muerto? Puedes nacer. Aprovechalo. Nace hoy con Cristo y dile, Señor, ven a mi vida. Te acepto como mi Señor y como mi Dios y me quiero bautizar para el perdón de los pecados. Si haces esto, dice la palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios que está sobre él. Hoy Cristo ha resucitado, no hoy, entonces resucitó, pero hoy celebramos la resurrección de Cristo. Disfruta de hoy. Cristo ha resucitado. Digamos, aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado y en Él está todo nuestro poder. Que el Señor os bendiga. Amén.